Bueno, vamos a empezar a hablar del ciclo sexual de la mujer y su control neuroendocrino. Hablamos de un ciclo porque se produce en periodos regulares, en forma cíclica, y hablamos de control neuroendocrino dado que va a estar regulado por estructuras nerviosas y endocrinas. La estructura nerviosa que va a intervenir es el hipotálamo y la estructura endocrina va a ser la hipófisis, en especial la hipófisis anterior. Este ciclo comienza a producirse en el momento de la pubertad. Entonces, ¿qué es el ciclo sexual o ciclo genital de la mujer? Es el conjunto de modificaciones psicosomáticas que van a estar condicionadas por estímulos hormonales y también neuronales, que si bien se van a producir en todo el organismo, tienen su máxima expresión en el aparato genital. Este ciclo tiene dos propósitos. Por un lado, hacer que madure y se libere un ovocito, y por el otro lado, preparar al endometrio para la implantación del huevo fecundado si eventualmente eso sucediera. Si no sucede, igual todos los meses va a ser preparada ese endometrio por si ocurre una fecundación. Estos ciclos tienen una duración variable, pero en general son regulares, y hablamos de que un ciclo normal dura en promedio 28 días más o menos 7 días. ¿Tá? Estos ciclos inician con la menstruación, decíamos que empezaban en la pubertad, y van a existir hasta tanto la mujer tenga la menopausia. Estos ciclos tienen una duración regular de 28 días, y va a estar dividido por la ovocitación, que en un ciclo regular de 28 días se produce alrededor del día 14. Pueden haber ciclos más cortos o pueden haber ciclos más largos, pero es importante recordar siempre que un ciclo se acorta o se alarga por si se adelanta o se atrasa respectivamente la ovocitación. Entre la ovocitación y la menstruación siempre hay 14 días. Por lo tanto, esto es importante tener en cuenta porque en esto tenemos que tener cuidado cuando se utilizan métodos de abstinencia o métodos de uso no permanente para evitar un embarazo. Entonces es importante recordar que regularmente dura 28 días, la ovocitación se produce a los 14 días y que para que sea considerado un ciclo normal puede tener una variabilidad de más o menos 7 días. Menos de eso es un ciclo, son ciclos anormales, ¿verdad? Y que la duración de la segunda etapa de este ciclo, es decir, desde la ovocitación a la siguiente menstruación, siempre va a durar 14 días y que los ciclos se van a acortar o alargar según se adelante o se atrase la ovocitación. El hipotálamo es la zona del sistema nervioso que va a recibir estímulos nerviosos, psíquicos, hormonales, sensoriales, estímulos del ambiente, y es lo que generan un poco la labilidad que tiene este ciclo sexual de la mujer. Una situación de estrés, de angustia, de duelo puede modificar la cascada de este ciclo. Acá tenemos entonces el hipotálamo en el medio del sistema nervioso central y en estrecha relación con el otro órgano que vamos a ver, que es la glándula hipófisis, que está alojada en la silla turca, en la cavidad craneana. Si pensamos en la cavidad craneana, la silla turca es una pequeña excavación que se encuentra por detrás de lo que sería la raíz de la nariz. Este hipotálamo va a producir la liberación de un factor liberador de hormona gonadotrofina, es una hormona, ¿verdad?, que va a llegar por vía neurógena a la parte anterior de la hipófisis, que es la glándula que decíamos que también intervenía en esta regulación. Tenemos acá entonces el hipotálamo actuando sobre la hipófisis anterior, produciendo la liberación
de dos hormonas que van a ser la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Entonces, las gonadotrofinas liberadas por los factores liberadores de hormonas gonadotrofinas liberadas por el hipotálamo van a actuar sobre la hipófisis anterior, como vamos a ver ahora, liberando estas dos hormonas. Es importante tener en cuenta que a lo largo del ciclo sexual, del inicio al final, la secreción de este factor liberador de hormonas gonadotrofinas va a ser pulsátil, variable. En la primera parte del ciclo va a haber unos pulsos lentos y cortos que van a estimular la producción de hormona folículo estimulante por parte de la hipófisis. Luego va a venir una etapa de pulsos cortos y de baja amplitud, pulsos rápidos y de baja amplitud que van a favorecer la estimulación de la hormona luteinizante y van a ser estos picos los responsables de que por un lado se produzca la ovocitación y por otro lado se produzca el pico de hormona luteinizante que va a favorecer la formación de lo que vamos a ver después, que es el cuerpo amarillo. Luego de la ovocitación, los picos son lentos, pero de mucha mayor amplitud. Bien, decíamos entonces que teníamos el hipotálamo, que liberaba factor liberador de hormona gonadotrofina, que va a ir a actuar ante la hipófisis anterior, y la hipófisis anterior va a producir dos hormonas, una, la hormona folículo estimulante, y otra, la hormona luteinizante, que van a ir a actuar sobre el ovario. Tenemos entonces la hipófisis, que recibe los estímulos del hipotálamo. Esa hipófisis anterior va a producir fundamentalmente las dos hormonas que decíamos. La hormona folículo estimulante, que vamos a ver que va a actuar en los ovarios fundamentalmente produciendo el desarrollo de los folículos y la secreción de estrógenos, y la hormona luteinizante, que va a actuar sobre los ovarios estimulando la ovocitación y el desarrollo del cuerpo amarillo. Otras dos hormonas que va a liberar la hipófisis, en este caso la hipófisis anterior, la prolactina, que la libera solamente cuando la mujer está embarazada o cuando está amamantando. Si la libera en otra instancia, es una liberación patológica. Luego, la otra hormona que también libera la hipófisis, pero en este caso la hipófisis posterior, es la hormona oxitocina, que también la vamos a ver cuando veamos embarazo y parto, dado que es la hormona que favorece las contracciones uterinas para el parto y que además favorece la eyección, la salida de la leche materna durante la lactancia. Acá vamos a ver entonces las dos hormonas que produce la hipófisis, que como decíamos, en primera instancia hay una importante secreción de hormona folículo estimulante, porque en esta etapa vamos a ver después que coincide en la etapa que en el ovario se produce el desarrollo de los folículos para luego caer, y también hay producción por parte de la hipófisis de hormona luteinizante que tiene bajas concentraciones, pero como decíamos tiene un pico de formación previo a la ovocitación y que va a ser este pico el responsable de que se produzca la ovocitación y que después se forme con lo que queda del ovocito, del folículo, lo que se llama el cuerpo lúteo o amarillo. Esta secreción, como vemos, a su vez es pulsátil a lo largo de todo el ciclo. Acá tenemos también cómo estas hormonas no solamente fluctúan en concentraciones a lo largo del ciclo, sino que también durante la etapa intrauterina y en los primeros meses de vida, la cantidad de FSH y LH son altas para luego de los 6 meses bajar y mantenerse en niveles mínimos hasta el momento en que se produce la pubertad. Van a mantenerse funcionando hasta la menopausia.
Bien, las acciones hormonales que se producen como consecuencia de esta cascada o este eje hipotálamo hipófiso gonadal van a tener efectos sobre el ovario, sobre el útero, sobre las trompas de falopio, sobre la vagina, sobre el metabolismo del organismo, sobre las mamas también. Aunque nos vamos a centrar fundamentalmente en lo que sucede en los ovarios y en el útero. Acá tenemos también otro dibujo de todos los efectos que tiene este eje hipotálamo hipófiso gonadal. Entonces vimos lo que sucedía en el hipotálamo, que liberaba el factor liberador de hormonas gonadotrofinas, que actuando sobre la hipófisis anterior producía la liberación durante todo el ciclo, pero en diferentes cantidades, de hormona folículo estimulante y de hormona luteinizante que van a actuar sobre el ovario, produciendo por un lado la ovocitación y por otro lado la secreción de hormonas, estrógenos y progesterona, y en menor grado andrógenos que se van a convertir en estrógenos y que van a impactar en diferentes órganos este estrógeno y esta progesterona, pero fundamentalmente vamos a ver el impacto en el útero. Este eje hipotálamo hipófiso gonadal, que tiene una estimulación en cascada, tiene dos tipos de retroalimentación. Una negativa, donde las altas concentraciones de estrógeno y progesterona inhiben al hipotálamo y a la hipófisis, y por otro lado, un momento en que los estrógenos estimulan previo a la ovocitación al hipotálamo y a la hipófisis para que se produzca el pico de LH, para que se produzca la ovocitación. Bueno, a nivel del ovario vamos a tener una fase folicular o preovulatoria que va a comenzar coincidentemente con el primer día de la menstruación, con el desarrollo de 10 a 20 folículos que se encuentran en ese ovario, pero de los que solamente uno va a llegar a la maduración total y producir la ovocitación. Entonces la segunda sería la fase ovulatoria, donde el ovocito maduro es liberado del ovario y captado por la trompa, y una tercera fase, que es la fase lútea o posovulatoria, donde se produce la formación del cuerpo lúteo o amarillo. Acá tenemos el ovario tiene dos zonas netamente identificadas, la corteza, que es la parte exterior, y una parte interna que es la médula. En la médula van a estar los vasos sanguíneos, linfáticos y los nervios, y en la corteza van a estar células que son los folículos ováricos en diferentes grados de maduración, rodeados de tejido que se llama estroma. Y acá es donde se va a producir no solamente el desarrollo de ese folículo para que se produzca la ovocitación, sino que también de esas células esas células van a producir hormonas, estrógenos fundamentalmente, y en menor grado progesterona. Acá tenemos entonces, tenemos entonces en el ovario que van a haber dos fases divididas por la ovocitación, una fase folicular, donde los folículos comienzan a crecer hasta que uno alcanza el tamaño mayor y se produce la ovocitación, y una fase luteínica, donde se va a producir el desarrollo del resto que queda del folículo y se va a formar el cuerpo lúteo o amarillo, que va a alcanzar un tamaño muy importante y luego, por falta de hormona LH, va a declinar, va a desaparecer, quedando sí una cicatriz. Bueno, acá tenemos qué pasa con las hormonas y vamos a hacer una correlación. Decíamos que la FSH estaba en niveles altos en la primera mitad del ciclo. Recuerden que esta es una hormona producida por la hipófisis y luego cae, ¿verdad? Porque ya no necesitamos más folículos que crezcan porque se produjo la ovocitación. O sea que la función primordial de la FSH es al inicio del ciclo para favorecer el desarrollo del folículo y la producción de los primeros estrógenos de las células
que rodean al folículo. En segundo lugar tenemos la hormona LH, que era la otra hormona que liberaba la hipófisis, y esta hormona LH venía en cantidades pequeñas y previo a la ovocitación tenía un pico que era lo que favorecía que se produjera la ovocitación y que luego comenzara con el resto de folículo que queda en el ovario a formarse el cuerpo lúteo, de ahí su nombre, o amarillo en el ovario. ¿Tá? En la primera etapa del ciclo se producen cantidades de estrógenos por las células que quedan alrededor del folículo y pequeñas cantidades de progesterona que vamos a ver después aumentan notablemente en lo que sería el apogeo, el máximo de desarrollo de ese cuerpo amarillo, que queda sostenido por la hormona LH y que luego cuando la hormona LH empieza a caer, ese cuerpo amarillo también comienza a desaparecer y por lo tanto comienza a dejar de producir progesterona. Esta caída de progesterona es lo que vamos a ver que produce, es la responsable de que se produzca la menstruación. Recordamos que los picos de FSH y LH eran pulsátiles. Bueno, a nivel del ciclo uterino vamos a tener dos fases. Una primera fase previo a la ovocitación. Recuerden que la ovocitación se da en el ovario, pero dividimos el ciclo por la ovocitación en cualquier órgano que impacte. Entonces vamos a tener una primera fase que se llama proliferativa, donde comienza a producirse la menstruación, o sea, la caída del endometrio, de la mucosa más interna del útero, y comienza a producirse la recuperación de esa mucosa con la proliferación de células y formación de un nuevo endometrio. Y en una segunda instancia, una segunda fase, que es una fase secretoria, que se va a caracterizar porque en ese endometrio ya recuperado, las arterias y los demás vasos sanguíneos, así como las glándulas que se encuentran en ese endometrio, van a aumentar de espesor, van a aumentar de tamaño y para poder entrar en el endometrio vamos a ver que se espiraliza. Entonces, volvemos a nuestro diagrama de hoy. El hipotálamo libera factor liberador de hormonas gonadotrofinas que van a actuar sobre la hipófisis anterior. Esa hipófisis anterior va a actuar liberando hormona folículo estimulante que va a actuar sobre el ovario, produciendo el desarrollo de los folículos y que solamente uno de esos 10 a 20 que comienzan a desarrollarse va a llegar a la ovocitación. Este estímulo de la FSH que lleva a la formación y maduración de estos folículos primarios también van a producir que las células alrededor del folículo comiencen a producir fundamentalmente estrógenos, pero también progesterona. Bien, luego la LH, hormona luteinizante que libera esta hipófisis, va a actuar sobre el ovario previo a la ovocitación con un pico que era el responsable de la ovocitación y de que comenzara a formarse el cuerpo amarillo luego de que se produjera la ovulación y se forma ese cuerpo amarillo que fundamentalmente va a producir progesterona, pero también va a producir estrógenos y andrógenos que se van a transformar en estrógenos. Ese estrógeno y esa progesterona liberada van a actuar sobre el útero. En la primera parte del ciclo, en la que decíamos que era la fase proliferativa, los estrógenos van a actuar sobre el endometrio del útero produciendo la recuperación del mismo. Estaba la menstruación y se produce la recuperación o fase proliferativa, recuperando el grosor y el espesor de ese endometrio. Acá actúan fundamentalmente los estrógenos. Luego, en una segunda etapa,
cuando en el ovario comienza a actuar el cuerpo amarillo y a producir grandes cantidades de progesterona, esta progesterona va a venir al útero y va a actuar sobre ese endometrio ya recuperado, produciendo lo que decíamos que era el aumento del grosor del endometrio y además el aumento del grosor y del tamaño de los vasos sanguíneos y de las glándulas, ¿verdad? Que van a estar preparando en este momento a ese endometrio para la anidación. Esto se produce porque en el ovario está en su apogeo el cuerpo amarillo. Este cuerpo amarillo, ¿verdad? Va a mantener a través de la progesterona que secreta este endometrio con estas características engrosadas. Si no hay fecundación, el cuerpo amarillo, decíamos, en el ovario se degenera y por lo tanto deja de producir progesterona, no se puede mantener el espesor de esta capa y se produce la menstruación. Bien, entonces tenemos en un ciclo, ¿verdad?, de 28 días, la primera parte que sería la menstruación, la parte proliferativa cuando comienza a recuperarse el endometrio, que ya está recuperado para el momento de la ovocitación, y luego vemos como acá aumenta el espesor del endometrio y aumenta la espiralización de las glándulas y luego se va a producir nuevamente la menstruación porque este espesor no se puede mantener debido a que no hay más progesterona porque el cuerpo amarillo en el ovario desapareció. Eso lo vimos en el endometrio. Otra cosa que importa en el útero es lo que sucede en el cuello. Recuerdan que cuando hablamos del cuello, decíamos que tenía una mucosa, ese cuello, que producía moco, el moco cervical. Durante la primera parte del ciclo, que es la fase estrogénica, ese moco cervical va a tener una viscosidad baja, va a tener una alta filancia, y si lo ponemos en el microscopio, al momento de la ovocitación va a cristalizar bajo la forma de helechos. O sea que este aumento de la filancia llega a un máximo y ese máximo que llega, es decir, cuando se agarra el moco y se separa entre los dos dedos y no se rompe ese hilo, ahí es el momento de la ovocitación. Y después tenemos que durante la fase progestágena, es decir, en la segunda parte del ciclo, la viscosidad aumenta, la filancia disminuye y no hay cristalización. Esto que vemos acá no se va a producir. Acá vemos que al principio el moco es espeso, dificulta el paso. Luego, previo a la ovocitación, aquello que empezaba a aumentar la filancia, lo vuelve más acuoso y va a favorecer el pasaje de los espermatozoides. Luego se vuelve a espeso y va a seguir dificultando el paso de los espermatozoides. Acá vemos cómo no hay filancia, acá vemos la filancia que de acá a acá va en aumento hasta llegar al pico máximo, que es la ovocitación, y acá tenemos que luego en la fase secretoria o lútea vamos a tener que correspondiendo con la fase lútea del ovario, ese moco va a ser otra vez espeso, va a ser poco filante, muy viscoso y no va a permitir el pasaje de los espermatozoides. ¿Qué es la menstruación entonces? Es la caída de un endometrio que se va a producir por la disminución brusca de la secreción de hormonas sexuales, en especial la progesterona, por la desaparición o involución del cuerpo lúteo debido a que no hubo embarazo y por lo tanto la hormona luteinizante deja de actuar por aquello de la retroalimentación negativa. La menstruación es cíclica, o sea que ocurre cada periodos regulares, es incoagulable y es de color rojo oscuro. En realidad coagula estando en el útero, pero luego, ¿verdad?, al pasar a la vagina, sufre la acción de determinadas enzimas que la hacen incoagulable.
Decíamos que también había acción sobre el ciclo vaginal. Esto es lo que nos permite estudiar a través de la colpocitología o el Papa Nicolau, que nos permite ver el estado de esas células, más allá de que además el Papa Nicolau permite ver la existencia de células anormales o cancerosas. Nosotros, si hacemos una secuencia de estudio de las células de la vagina en las distintas etapas de la mujer, lo que se llama una colpocitología seriada, podemos visualizar cambios en la misma en función de las distintas etapas del ciclo. Durante la primera fase, que corresponde a la fase estrogénica del ovario, estas células van a ser maduras, van a ser eosinófilas, de acuerdo a la tinción con los colorantes, y van a tener pinocitosis. Lo importante es que el pH va a ser de 4, que tiene alto contenido en glucógeno por la abundancia de ácido láctico. Durante la fase progestágena, las células superficiales se vuelven basófilas y los núcleos no son pignóticos. El pH tiene la máxima acidez porque hay disminución del glucógeno. A nivel de la mama, durante la fase estrogénica, la acción de los estrógenos determina la proliferación de lo que veíamos que eran los acinos y los conductos galactóforos de la mama, es decir, estimulan la glándula, el aumento del tamaño de la glándula y de los conductos que se abrían a nivel del pezón. Durante la fase progestágena hay un aumento del tamaño glandular, puede ser por retención de líquido, por edema, lo que genera tensión mamaria, y a veces puede haber una pequeña salida de secreciones que se llama calostro a través del pezón. A nivel metabólico también tiene impacto. Durante la primera etapa del ciclo, los estrógenos pueden llegar a producir una leve disminución de la temperatura que se registra fundamentalmente antes de la ovocitación, donde previo exactamente hay un ascenso y esta temperatura se mantiene elevada por 0,5 grados durante todo el periodo que ocurre después de la ovocitación, o sea, durante la fase progestacional del ovario, y esto es por acción de la progesterona. Si no hay embarazo, esta temperatura vuelve a caer previo a la menstruación, y si hay embarazo van a ver que esta temperatura continúa elevada por tiempo mientras el cuerpo amarillo actúa hasta que se forma la placenta. A nivel del organismo en general, la fase estrogénica, los estrógenos, son los responsables de las características sexuales de la mujer, la piel suave y tersa, sensación de bienestar, aumento del deseo sexual. Mientras que durante la fase que actúa la progesterona, hay fragilidad del cabello, se puede retener agua y sal y producir aumento de peso, puede haber variaciones de la temperatura corporal, puede haber disminución del deseo sexual y puede haber tendencia a la depresión. Bueno, acá tenemos entonces lo que sucede en todos los órganos al mismo tiempo, ¿verdad? Como decíamos, hay una alta cantidad de estrógenos, hormona folículo estimulante y de hormona luteinizante, que sufren un pico previo a la ovulación, que son los responsables de la ovulación, y luego decaen, y que se correlacionan con la formación y los picos que hay de estrógenos, y en este caso el pico de progesterona va a estar dada por el apogeo del cuerpo lúteo o amarillo que se produce luego de la ovocitación. En el ovario hay dos fases, la fase folicular, recuerde que la primera crece entre 10 y 20 folículos, pero uno solo llega a la ovocitación, y que durante ese periodo, además de producirse la ovocitación, las células que rodean al folículo van a estar produciendo fundamentalmente estrógenos y también van a estar produciendo en menor grado progesterona. Cuando se libera el ovocito,
el resto del folículo que queda en el cuerpo, en el ovario, se transforma en el cuerpo amarillo, que va a aumentar de tamaño, ¿verdad? Pero luego, cuando decae la LH y va a dejar de producir progesterona y va a volverse atrésico, va a desaparecer, quedando una cicatriz, que si vemos histológicamente en el ovario vamos a ver cicatrices que se llaman cuerpo blanco o cuerpo albicans. La acción de los estrógenos y de la progesterona, los estrógenos fundamentalmente en la primera mitad del ciclo y la progesterona fundamentalmente en la segunda mitad, actuando sobre el endometrio, van a producir que los estrógenos favorezcan lo que se llama la fase proliferativa, que es la recuperación del endometrio caído durante la menstruación, y la fase secretora por acción de la progesterona va a engrosar ese endometrio, va a espiralizar y va a aumentar el grosor de glándulas y de vasos sanguíneos para prepararlo para la nidación. Si no hay fecundación, el cuerpo amarillo desaparecía, la progesterona caía y este endometrio no puede mantenerse, y entonces por esta caída brusca de la progesterona se produce la menstruación.